Buenas tardes, nosotros y les vamos a hablar sobre los capacitores. Bueno, empecemos. Un capacitor es un componente eléctrico junto con las resistencias y los inductores son uno de los componentes pasivos, sobre todo fundamentales en los circuitos. Y ya hoy en día cuesta encontrar un circuito que no tenga un capacitor. Lo que hace que un capacitor sea tan especial es su habilidad para almacenar energía. Son como una batería cargada en la cual los capacitores tienen todo tipo de aplicaciones críticas. En los circuitos, las aplicaciones más comunes son las de almacenamiento de energía, también suprimir las falsas de voltaje y filtrar las señales. Símbolos y unidades. Existen dos formas comunes para dibujar los capacitores. En los esquemáticos siempre tienen dos terminales, las cuales se conectan con el resto del circuito. El símbolo del capacitor consiste en dos líneas paralelas, que son planas o curvas. Las dos líneas deberían estar paralelas la una a la otra, pero no tocándose. Esto es representativo de la forma en que se construyen los capacitores. Es difícil descubrirlo, es más fácil mostrarlo. Aquí les dejo una imagen. Bueno, como vieron en la imagen, se ve uno y 2 que son símbolos estándar de capacitores. Y en la 3 es un ejemplo de un símbolo de la capacitancia actuando en un circuito de regulación de voltaje. Unidades de capacitancia. No todos los capacitores son iguales, cada capacitor es fabricado para tener una cantidad específica de capacitancia. La capacitancia de un capacitador indica cuánta carga puede almacenar más capacitancia. Significa capacidad para almacenar carga y la unidad estándar de la capacitancia es el faradio que se abrevia como con la letra F. Resulta que un faradio es harta capacitancia, incluso un milifaradio es un capacitor grande. Generalmente se ven capacitores en el rango de los picofaradios. Aquí les muestro una tabla donde dónde pueden llegar los capacitores. ¿Cómo se fabrica un capacitor? Un capacitor es fabricado con dos placas de metal y un material aislador llamado dieléctrico. Las placas metálicas son puestas muy cerca la una de la otra, en posición paralela, y el dieléctrico está intermedio de las dos para asegurarse que no se toquen. El dieléctrico puede estar compuesto de todo tipo de material aislante, incluyendo papel, vidrio, goma, cerámico, plástico o cualquier otro elemento que impida el flujo de la corriente. Y las placas están hechas de un material conductivo como aluminio, tantalio, plata u otros materiales. Cada uno está conectado a un alambre terminal, el cual se conecta al resto del circuito. Bueno, ¿cómo funcionan los capacitores? La corriente eléctrica es el flujo de la carga eléctrica y esto es lo que permite que los componentes utilizados para encenderse o girar o hacer cualquier otra acción. Cuando la corriente fluye por el capacitor, las cargas se pegan a las placas porque no pueden atravesar el material dieléctrico. Los electrones, partículas cargadas negativamente, son pegados a una de las placas y ésta se carga negativamente. La gran masa de las cargas negativas de una de las placas empuja las cargas iguales de la otra placa, haciendo que esta otra placa sea de carga positiva. Las cargas positivas y negativas en cada una de las placas se atraen porque solo eso es lo que hacen las cargas opuestas, pero con el material dieléctrico aún entre ellos, por más que quieran atraer las cargas, van a estar pegadas a las placas por siempre, o sea, hasta que tengan otro lugar para ir en el circuito. Las cargas estacionarias de estas placas crean un campo eléctrico
el cual induce energía eléctrica potencial y voltaje. Carga y descarga de capacitores. Cuando las cargas positivas y negativas se juntan en las placas de los capacitores, este se carga. Un capacitor puede retener su campo eléctrico, que es lo mismo a decir que puede mantener su carga. Debido a que hay cargas positivas y negativas, de cada placa estas se atraen, pero no quiere decir que se unan. En algún punto las placas de los capacitores van a estar llenas de carga que ya no van a poder aceptar más carga. Hay suficientes cargas negativas en la placa que ya no van a poder repeler a cualquier otra que ya trate de unirse. Aquí es donde la capacitancia del capacitor entra en juego. Esta es la que decide la cantidad máxima de carga que el capacitor pueda almacenar. Se dice que si se crea un camino en el circuito que permita que las cargas se encuentren en otro camino para juntarse, se irán del capacitor y este se va a descargar. Calculando carga, corriente y voltaje. La capacitancia de un capacitor nos dice cuánta carga puede almacenar. Cuánta carga el capacitor está almacenando actualmente depende de la diferencia de potencial de sus dos placas. Esta relación entre carga, capacitancia y voltaje se puede modelar con la siguiente ecuación. Q igual a C por V, donde Q representa la carga de un capacitor, C el producto de la capacitancia y V el voltaje aplicado en esta. La capacitancia en un capacitor debe ser siempre un valor constante y conocido. Entonces, debido a esto, podemos ajustar el voltaje por aumentar o disminuir la carga del capacitor. Más voltaje significa que va a tener más carga y menos voltaje significa menos carga. Otros cálculos de corriente. La esencia de la relación al voltaje y la corriente de un capacitor es: la cantidad de corriente a través de un capacitor depende de tanto la capacitancia y la velocidad en que el voltaje aumenta o disminuye. Si el voltaje a través de un capacitor aumenta rápidamente, una gran corriente positiva será inducida en el capacitor. Un aumento de voltaje más lento en un capacitor equivale a una corriente más pequeña. Si el voltaje de un capacitor es estable, no circulará corriente a través de él. La ecuación para calcular la corriente que atraviesa un capacitor es I igual a C por derivada de V sobre derivada de T, donde la parte de derivada de V sobre derivada de T de esta ecuación se refiere a la derivada del voltaje a través de la derivada del tiempo. Es lo mismo que decir cuánto rápido el voltaje sube o baja en este momento. Lo más importante de esta ecuación es que si el voltaje es estable, la derivada es cero, lo cual significa que la corriente también es cero. Es por esto que la corriente no puede fluir a través de un capacitor con voltaje CC estable. Tipos de capacitores. Existen todo tipo de capacitores, cada uno con ventajas y desventajas que lo hacen mejores para ciertas aplicaciones y peores para otras. Cuando se decide sobre qué tipo de capacitor usar, hay ciertos factores que debes de considerar. Algunos factores los diré a continuación. Por tamaño. Tanto en términos de volumen físico y capacitancia, es común que los capacitores sean los componentes más grandes de un circuito. También pueden ser muy pequeños. Generalmente se da que mientras más capacitancia, más grande debe de ser el capacitor. Por voltaje máximo. Cada capacitor tiene un voltaje máximo que puede caer sobre él. Algunos capacitores pueden ser para 1.5 volts y otros para 100 volts. Exceder el voltaje máximo puede resultar en la destrucción del capacitor. Por corrientes de fuga. Los capacitores no son perfectos. Cada capacitor está propenso a dejar fugar una pequeña cantidad de corriente a través del material dieléctrico de un terminal al otro. Esa pequeña pérdida de corriente, generalmente nanoamperes o menos, se llama corriente de fuga. La corriente de fuga hace que la energía almacenada en el capacitor se drene lentamente, por resistencia equivalente en serie. Los terminales del capacitor no son 100% conductivos, siempre tendrán una pequeña cantidad de resistencia, generalmente menos de 0.01 ohms. Esta resistencia se convierte en un problema cuando fluye harta corriente a través del capacitor, lo que produce calor y pérdida de potencia, por tolerancia. Los capacitores tampoco pueden ser hechos para tener un valor de capacitancia exacto. Cada capacitor va a ser clasificado por su valor nominal de capacitancia, pero dependiendo de su tipo, el valor exacto puede estar entre más menos 1% hasta más menos 20% del valor deseado. Capacitores cerámicos. Los capacitores más comunes y más fabricados son los capacitores cerámicos. El nombre viene del material con el cual está hecho el dieléctrico. Los capacitores cerámicos son generalmente pequeños, tanto físicamente como en términos de capacitancia. Es difícil encontrar un capacitor cerámico más grande de 10 microfaradios. Un capacitor cerámico de montaje en superficie se encuentra generalmente en empaquetaduras pequeñas. Estas pueden ser de 0.4 milímetros por 0.2 milímetros o 0.6 milímetros por 0.3 milímetros. Estas son las empaquetaduras más comunes.
Los capacitadores de agujeros pasantes se ven como pequeños bulbos, generalmente amarillos o rojos, con dos terminales que salen de él. Estos comparado a los igualmente populares capacitores electrolíticos, los cerámicos son un capacitor más ideal, pero sus capacitancias pequeñas pueden ser limitantes. También suele ser la opción más económica. Estos capacitores son buenos para el acoplamiento y desacoplamiento de altas frecuencias. Yo les voy a hablar de los capacitores electrolíticos de aluminio y de tantalio. Los electrolíticos son buenos porque pueden tener mucha capacitancia en un volumen relativamente pequeño. También son excepcionalmente buenos para aplicaciones de alto voltaje debido a sus altos valores de voltaje máximo. Los capacitores electrolíticos de aluminio son más conocidos en la familia de los electrolíticos, ya que parece como unas latas que tienen dos terminales que salen por la parte de abajo. Desafortunadamente, los capacitores electrolíticos suelen ser polarizados, tienen un pin positivo y uno negativo. En este caso es cátodo y ánodo. Cuando el voltaje es aplicado a un capacitor electrolítico, el ánodo debe de estar en un voltaje superior que el cátodo. El cátodo de un capacitor electrolítico es generalmente identificado con un signo negativo y una franja de color rascaza. La otra terminal del ánodo puede ser un poco más larga que la del cátodo, como de otra manera marca la diferencia. Si al aplicar voltaje inversamente en un capacitor electrolítico, estos van a fallar de forma permanente. Al volver a utilizar un capacitor en algún circuito, este puede generar un pequeño corto debido a la sobrecarga que se le ha puesto en sus diversas polaridades. Otro tipo de capacitores son los supercapacitores. Pueden almacenar mucha carga, pero no pueden trabajar con voltajes altos. Solo pueden funcionar a máximo de 2.5 volts. Un poco más de esto podría destruirlo. Los supercapacitores son generalmente puestos en serie para poder alcanzar un voltaje máximo más alto. La aplicación principal de los supercapacitores es almacenar y liberar energía, como las baterías, que son su mayor competencia. Mientras los supercapacitores no pueden almacenar la misma cantidad de energía que una batería del mismo tamaño, sí la pueden liberar más rápido y suelen tener una vida más útil y larga. Otro tipo de capacitores son los cerámicos y los electrolíticos. Cubren alrededor del 80% del tipo de capacitores que existen, y los supercapacitores solo un 2%. Otro capacitor común es el capacitor de película, el cual tiene muy bajas pérdidas parásitas, pérdidas por resistencia equivalente en serie, lo cual los hace buenos cuando se trata de muy altas corrientes. Hay muchos más capacitores que son poco comunes. Los capacitores variables pueden producir un rango de capacitancias, las cuales pueden ser más buenas alternativa de las resistencias variables en circuitos afinados. Muy parecidas a las resistencias, múltiples capacitores se pueden combinar ya sea en serie o en paralelo, para así crear una capacitancia combinada equivalente. Sin embargo, los capacitores se suman en una forma que es completamente opuesta a la de las resistencias. Capacitores puestos en circuito paralelo. Cuando los capacitores están en paralelo, la capacidad total es simplemente la suma de todas las capacitancias. Esto es semejante a la forma en que se suman las resistencias en serie. Cuando está conectado en paralelo, todas las terminales positivas están conectadas a un punto y las terminales negativas están conectadas a otro punto. El voltaje VC conectado a todos los condensadores en paralelo tendrá el mismo voltaje en común a la fuente de suministro. Una nota importante es que cuando los capacitores están conectados en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los capacitores. Los capacitores en serie.
La capacidad total en serie se calcula sumando las inversas de cada una de las capacidades y calculando la inversa del resultado. Si solo tenemos dos capacitores en serie, o si hay más, vamos tomándolos de dos en dos capacitores equivalentes. Podemos calcular la capacitancia total de una de las maneras más simples, haciendo el cociente entre la multiplicación y la suma de ambas capacitancias. Ejemplos de aplicación. Hay muchas aplicaciones para este pequeño componente pasivo. Para darles una idea de sus varios usos, aquí un ejemplo. Capacitadores de desacoplamiento, o también llamados bypass. Muchos de los capacitadores que se ven en los circuitos, especialmente los que están presentes en circuitos integrados, son de desacoplamiento. El trabajo de un capacitador es suprimir el ruido de alta frecuencia proveniente de las señales de las fuentes de poder. Eliminan pequeñas ondas de voltaje de la fuente de poder que podrían ser dañinas para los delicados circuitos integrados. En esta imagen que les estoy mostrando, tres capacitadores de desacoplamiento son usados para reducir el ruido en la fuente de voltaje de un acelerómetro. Aunque parezca que esto puede crear un cortocircuito desde la fuente a tierra, solo las señales de alta frecuencia pueden correr desde el capacitor a la tierra. En esta imagen está una disposición física del circuito esquemático anterior. Del pequeño circuito integrado es rodeado por dos capacitadores de 0.0 microfarads, los capacitadores cafés, y de un capacitor electrolítico de tantalio de 10 microfarads, que es el capacitor alto, que es gris y rectangular. Filtros de fuente de poder. Se pueden utilizar los diodos rectificadores para convertir el voltaje de corriente alterna que sale del enchufe de la pared al voltaje de corriente continua, que es requerido por la mayoría de los elementos electrónicos. Pero los diodos por sí solos no pueden convertir una señal de corriente alterna en una señal de corriente continua limpia, necesitan la ayuda de los capacitadores. Al agregar los capacitores en paralelo a un puente rectificador, una señal rectificada como se muestra en la imagen. Y así se puede convertir una señal de corriente continua. Los capacitadores son componentes obstinados, siempre van a tratar de resistir cambios repentinos de voltaje. Los filtros de capacitadores se cargan a medida que se aumenta el voltaje rectificado. Bueno, en esta imagen podemos ver un circuito de fuente de poder de corriente alterna, corriente continua. El filtro del capacitor C1 es crítico para suavizar la señal de corriente alterna que se envía al circuito de la carga. Almacenamiento y suministro de energía. Parece obvio que si un capacitor almacena la energía, una de sus aplicaciones debería ser suministrar la energía a un circuito, al igual que una batería. El problema es que con el capacitor tiene una densidad de energía más baja que las baterías. Simplemente no pueden almacenar la misma cantidad de energía de lo que pueden las baterías. Lo bueno de los capacitadores es que generalmente tienen vidas útiles más largas que las baterías, lo que las hacen una mejor elección del punto de vista ambiental. También son capaces de entregar energía más rápido que una batería. Filtros de señal. Los capacitores tienen una respuesta única a las señales de frecuencias variables. Pueden bloquear las bajas frecuencias o los componentes de señales de corriente continua, mientras permiten atravesar a las frecuencias altas. Puede ser útil filtrar las señales en muchas aplicaciones del procesamiento de señal. Los receptores de radio pueden usar un capacitor o entre otros componentes para desintonizar frecuencias indeseadas. Bueno, un ejemplo muy simple sería un circuito crossover de audio. El capacitor va a bloquear las frecuencias bajas, mientras que el inductor bloquea las frecuencias altas. Cada uno puede ser usado para entregar la señal adecuada a los drivers de audio sintonizados. Reducción de potencia.
Cuando se trabaja con capacitores, es importante diseñar sus circuitos con capacitadores que tienen una tolerancia más alta que cualquier alza potencial de voltaje en su sistema, ya que esto es muy importante para que la reducción de potencia sea mayor. Y bueno, con esto hemos terminado el video, espero que les haya gustado, muchas gracias.